La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen FINI 2021, en su modalidad virtual. Carmen Lorenzo Monterrubio es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, miembro de número de la Academia Hidalguense de la Historia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Buenas tardes, soy la doctora Carmen Lorenzo Monterrubio, profesora investigadora del Instituto de Artes. En esta ocasión les voy a hacer una presentación sobre el acueducto de Zempoala y sobre todo con relación al trabajo indígena de esta interesante y majestuosa obra arquitectónica que se realizó a mediados del siglo XVI. Mucho se ha escrito sobre las características arquitectónicas del acueducto de Zempoala y la labor del franciscano Fray Francisco de Tembleque para dotar de agua al sediento pueblo de Otumba. Sin embargo, poco se sabe sobre el trabajo indígena que participó en el diseño y la edificación de tan majestuosa obra y, por ende, en la realización de los glifos que fueron dibujados y grabados en la arquería. Alain Musset rescató del Archivo General de Indias en Sevilla, España, el documento titulado Información hecha por don Luis de Velasco, virrey de Nueva España, sobre lo tocante al agua que se lleva al pueblo de Otumba, fechado en 1562, cuando todavía no concluían los trabajos de construcción. Este importante documento incluye las respuestas que da el mismo Fray Francisco de Tembleque acerca de una serie de cuestionamientos sobre esta obra monumental y la participación indígena. Con relación a los glifos, el fraile capuchino Fray Francisco de Ajofrín fue quizás el primero que realizó un bosquejos de los dibujos pintados en la arquería de Tepeyagualco en el siglo XVIII. 2 siglos después, Ángel María Garibay llevó a cabo una interpretación de los mismos. A partir de entonces se han sucedido algunos estudios sobre los glifos que repiten de alguna manera la explicación del ilustre sacerdote e historiador. Al parecer, Joaquín Galarza también analizó los glifos, pero por desgracia no dejó una publicación al respecto. El registro realizado por alumnos de la licenciatura en Artes Visuales del Instituto de Artes durante el año 2016 dio como resultado un total de 652 glifos. En este se anotan 607 glifos dibujados con cal en la arquería de Tepeyagualco, 25 grabados en los arcos de la hacienda de Tecajete y 22 más grabados en la hacienda de Arcos, dando un total aproximado de 652 glifos en toda la arquería del acueducto. En la antigüedad, Otumba era paso obligado para ir a México, Veracruz y las minas de Pachuca, por lo que una vez consolidada la conquista española, se modificaron los caminos prehispánicos para que circularan carretas y mulas, a la vez que aumentó el flujo de viajeros. En ese entonces, Otumba contaba con aljibes o jagüeyes donde se recolectaba el agua de lluvia para su consumo. Pero los viajeros que transitaban por los caminos con sus carretas jaladas por bestias de carga se detenían en los depósitos de agua para saciar su sed, por lo que de inmediato ésta se contaminó y procuró enfermedades entre la población indígena. La contaminación del agua y la sequía contribuyeron a que la población de Otumba, en una región semiárida, buscara una nueva vía para adquirir tan preciado líquido, por lo que se pensó en la construcción de un acueducto. En un principio se buscaron fuentes de agua que proveían a Otumba hasta que se logró de acuerdo con la gente de Zempoala, y después se trazó el trayecto del acueducto para que pasara por toda la mayor parte, a lo mejor dicho pueblo de la provincia de Otumba. El paso del acueducto repercutió en una nueva configuración espacial de los asentamientos que se reorganizaron para tener acceso de agua, ya que se dejaron piletas abiertas de agua para beneficio de las comunidades y de los pasajeros que transitaban los caminos reales. En cuanto a sus características, el acueducto fue construido con la técnica de mampostería, es decir, se colocaban las piedras con argamasa de manera manual. Los materiales empleados, basalto y cal, eran escasos en la región de Otumba, por lo que fue necesario importarlos a un alto costo. Los trabajos de construcción del acueducto fueron iniciados a fines de febrero de 1555 y terminados 17 años después, en 1572. Solo la construcción de los arcos de Tepeyagualco llevó 5 años. El costo total aproximado de la obra fue de 20,000 pesos.
Fray Francisco de Tembleque era un fraile profeso conventual del monasterio del Señor de San Francisco del pueblo de Otumba. Según sus respuestas, cuando iniciaron los trabajos de construcción del acueducto, el franciscano contaba con 43 años de edad, más o menos. Al parecer, el trabajo de Tembleque se limitó en la determinación del trayecto del acueducto y en la búsqueda de las fuentes más adecuadas. En un inicio, la idea fue sumamente criticada por las autoridades españolas por creer que la empresa era prácticamente imposible. Sin embargo, el fraile logró convencerlos de continuar la obra hasta su fin, ya que, como él mismo mencionó, he andado, medido e nivelado muchas veces y que es de verdad que no hay otra agua alguna que más cómodamente o con menos trabajo se pueda llevar al dicho pueblo de Otumba. La obra fue también censurada debido a que el agua que se pensaba llevar de Otumba presentaba de una fuente muy lejana, es decir, los manantiales de la falda del cerro de Tecajete en Zempoala. Se pensaba que era más fácil recurrir a las fuentes de agua de Texcoco o de Tepeapulco, pero ambos pueblos no quisieron ceder ni vender el agua a los de Otumba. Fue tal la concepción de una obra irrealizable que fue cargada de un misticismo y en el que solo un milagro podía lograr llevar el agua de Zempoala a Otumba. En este sentido, se narra la presencia de un gato que acompañaba siempre al fraile en sus tareas. Por ejemplo, Alan Muset menciona, vivía Tembleque en una ermita a donde ministraba a los indios que trabajaban los auxilios espirituales. Tenía por sí solo compañero un gran gato pardo que le traía todos los días un conejo en tiempo de conejos y una codorniz en tiempo de codornices. Dudando que la obra que grandes y poderosos no se atrevían a intentar diera resultados, un alcalde de la corte, Juan Caballero, alcalde mayor, lo visitó cuando el gato entraba con un conejo. Como Fray Francisco de Tembleque le dijo que trajera otro para la visita y como lo trajo, quedó convencido el alcalde que tendría efecto la obra que se hacía. En cuanto al trabajo indígena, el agua que consiguieron los indígenas de Otumba no fue gratis, ya que tuvieron que pagar a los de Zempoala 20 pesos de oro común que en cada año les dan por razón de dicha agua. Aunado a los trabajos de construcción, los indígenas de Otumba tenían que cumplir con la tributación de la corona, por lo que Fray Francisco de Tembleque solicitó al rey que los liberara de tal carga hasta que se terminara el acueducto, que finalmente redundaría en la sobrevivencia del pueblo de Otumba y por ende en la utilidad de la Real Hacienda. En la obra participaron entre 300 y 400 indígenas diariamente, y está claro que el fraile Tembleque contaba con mano de obra altamente calificada, como lapidarios, canteros, carpinteros y albañiles. De estos hace referencia Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, y dice, por ejemplo, de los buenos lapidarios: el lapidario está bien enseñado y examinado en su oficio, buen conocedor de piedras, las cuales para labrarlas córtalas y las junta y pega con otras con el betún para hacer obras de mosaico. Y de los buenos canteros, el cantero tiene fuerzas y es recio, ligero y directo en labrar y aderezar cualquier piedra. El buen cantero es un buen oficial, entendido y hábil en labrar la piedra, en devastar, esquinar, hender la cuña, hacer arcos, esculpir y labrar la piedra artificiosamente. También es su oficio trazar una casa, hacer buenos cimientos y poner esquinas y hacer portadas y ventanas bien hechas y poner tabiques en su lugar. El trabajo de construcción fue comunal, es decir, no solo participaron los hombres, sino también las mujeres. Ellas tuvieron que adquirir algodón para hilar y tejer mantas que después vendían para comprar la cal. Con seguridad, también las mujeres se ocuparon de proveer los alimentos y las bebidas a los trabajadores indígenas. Los indígenas, deseosos de obtener agua limpia, declararon no recibir ningún agravio o vejación. Como mencionamos, existe una referencia temprana de los glifos hecha por Fray Francisco de Ajofrín de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, quien visitó Zempoala en el siglo XVIII y dibujó algunos de los glifos de la arquería de Tepeyagualco. Posteriormente, Ángel María Garibay identificó a los glifos como una forma o marca o sello del artesano. Como él dice, los signos sobre los arcos de tumba son marcas de los picapedreros para distinguir su trabajo del de los demás artesanos. La
razón por hacerlo puede ser la necesidad de saber de qué región, de qué persona proviene de la realización del labrado. Es así que, según Garibay, los glifos representaban los nombres de los artesanos o de los pueblos de los que procedían. Él también deja ver que los glifos tienen un simbolismo prehispánico. Víctor Manuel Ballesteros repite lo dicho por Garibay acerca de que los glifos pueden indicar los nombres de las comunidades, las cuadrillas de los trabajadores o los nombres propios de cada uno de ellos, y sugiere que otros fueron signos astronómicos de origen indígena. En su Historia mínima del Estado de Hidalgo, Juan Manuel Méndez Yaguno también afirma que los dibujos dejados por los indígenas de la alquería de Tepeyagualco indican el símbolo del pueblo de donde proveían. Hay que decir que los glifos dibujados y grabados del acueducto de Zempoala muestran elementos del mundo prehispánico como flechas, escudos, juegos de pelota, casas, banderas, soles, lunas, universos y otros más que son atributos a algunas deidades como Quetzalcóatl y Mitlantecutli. Esto indica que los trabajadores indígenas que participaron en la construcción del acueducto mantenían en aquellos tempranos momentos de la conquista su propia ideología y cosmovisión. Es interesante anotar que no encontramos elementos cristianos como cruces o iglesias, tan representadas, por ejemplo, en las pinturas rupestres del estado de Hidalgo. En efecto, el hecho de que se hayan dibujado y grabado estos glifos en el acueducto nos habla de que sus autores tuvieron la intención de perpetuar la memoria, reforzar su identidad y su cosmovisión en un periodo en el que necesitaban hacerlo frente a la imposición de una nueva religión. Aunque muchos de los glifos son parecidos, no existe uno idénticamente igual a otro, es decir, no se realizaron calcas, lo que existen variaciones de un solo motivo. ¿Por qué fueron pintados y grabados estos glifos en el acueducto de Zempoala? ¿Qué intentaron expresar los indígenas al plasmar elementos de su propia cosmovisión en una obra de este tipo? Entender una sociedad implica no solo comprender su forma de vida, su organización económica y política y su situación en el contexto mundial. Se requiere también estudiar sus maneras de pensar y actuar y cómo concibe el mundo que le rodea. En la antigüedad, la vida ritual estaba vinculada estrechamente con lo sobrenatural, y a través del rito se podía establecer una comunicación entre lo conocido y lo desconocido. Este sistema de comunicación es producto de una cultura propia en un contexto de espacio-tiempo determinado y en algunas ocasiones trasciende para ser reutilizado en otra dimensión de espacio-tiempo, es decir, una tradición es adaptada en un momento presente tratando de mantener el sistema de creencias original, pero transformado a las nuevas condiciones para normar la conducta y la estructura del pensamiento. Cada pueblo adquiere su propia concepción del cosmos a través de su historia y cómo se concibe desde su origen. Es así como se crea un sistema de creencias y se construyen ritos, mitos, cultos, dioses y lugares sagrados. Esta construcción nunca estaba acabada, se transforma y modifica al paso del tiempo, como lo indica Alfredo López Austin. Los diálogos, inmensamente multiplicados en la colectividad, contrastados, depurados por la lógica, se van incrustando en el gran sistema que llamamos como cosmovisión. Y el producto va cargado de la historia que nos transforma cada día. Esto produce una paradoja más. La cosmovisión, formada en la tradición de siglos y siglos, nunca está completa, nunca está terminada porque la historia se modifica constantemente. Hoy en día, por ejemplo, no se cuestiona la persistencia de la visión indígena aún después de la conquista, tanto que algunos grupos indígenas actuales preservan muchos de los ritos prehispánicos vinculados a la ceremonial y al calendario cristiano. La cosmovisión indígena estaba íntimamente relacionada con el paso del sol, la luna y de otros cuerpos celestes que se muestran en los glifos del acueducto de Zempoala. Ángel María Garibay identificó algunos como universos en los que se marca la Vía Láctea por medio de franjas oblicuas y perpendiculares y una estrella que pudiera ser Venus, dibujada como un círculo, aunque a veces se presenta una media luna. Existen algunas variantes de estos llamados universos y estrellas al interior de círculos que pueden representar formas celestes o universos o bien la noche, según el Códice Mendocino. Aquí vemos otras variantes de círculos con puntos al interior. Enrique Florescano reconoce la cosmovisión indígena actual como un reducto de la memoria transmitida a través de generaciones por medio de ceremonias y rituales asociados a la agricultura.
La tradición oral ha permitido la continuidad de las formas de concebir el mundo desde tiempos remotos con el fin de mantener la identidad de los campesinos y lograr su sobrevivencia. A pesar de que las prácticas antiguas fueron reprimidas y perseguidas por la Iglesia, las relacionadas con el cultivo del maíz y la sobrevivencia colectiva continuaron siendo las catalizadoras de la unidad y la identidad comunitarias. El sol rige los destinos del ser humano. Los ciclos solares marcan los ciclos agrícolas de siembra y cosecha y por ende la vida cotidiana. El sol es el gran ordenador, junto con la propia actividad agrícola de las tareas cotidianas, las fiestas y los calendarios de los pueblos campesinos. Los rituales agrícolas, ahora fundidos en las ceremonias de las fiestas católicas, señalan los ritmos de ofrendar a la madre tierra y esperar el fruto de la siembra. Entre los otomís, el sol es el padre viejo y el dios del fuego. Muchos de los glifos hacen referencia al astro solar, como los círculos con líneas al exterior. Tenemos también algunas variantes con círculos a líneas al exterior. También existen glifos que muestran lunas en sus diferentes fases y algunas otras variantes de este tipo. Las fases lunares se relacionan con la fermentación del pulque. El símbolo en forma de U mayúscula está extensamente representado en los glifos y se observa en las ropas de las diosas madres. Por ejemplo, en Tlazolteotl, la diosa huasteca de la fertilidad, indica la representación de la madre luna. Tenemos algunas variantes de estos círculos con volutas al interior. La luna se relacionaba también con el agua y tenía influencia para generar tormentas e inundaciones. Esta forma de concebir el mundo se realiza de manera colectiva, constantemente, de tal forma que la repetición de actividades ha permeado en el devenir de los pueblos desde tiempos inmemoriales. La memoria histórica oral logra transmitirse a través de estos ritos. Esta fue con seguridad la intención de dibujar y grabar los glifos en el acueducto de Zempoala, la de reproducir la vida a través de los ciclos agrícolas y de sobrevivencia de la cosmovisión indígena. Hay que notar que en la arquería de Tepeyagualco todos los glifos se presentan en la cara poniente, es decir, en las dovelas y piedra clave, además en el intradós de los arcos. Todos están dibujados en color blanco, hechos con cal. El rumbo del oeste o poniente estaba vinculado a Quetzalcóatl, deidad relacionada a la sabiduría, la ciencia y el arte, y era símbolo de la pureza y de elevadas virtudes morales, por lo que ese color era el blanco. Tenemos algunas variantes de círculos divididos en 4. Algunos glifos muestran atributos de esta deidad, como la rodela del dios en forma de cruz, como dios del viento, uno de sus atributos en el tocado cónico de la misma deidad. Los glifos en forma de V invertida, con una especie de anillo que la rodea y pequeñas líneas a sus lados hacen alusión también a esta deidad. Tenemos variantes de gorros cónicos, otra variante de este tipo, y variantes de gorros cónicos. La zona occidental encerraba nociones de fecundidad materna, abundancia de sustento, paz y tranquilidad, como un rumbo regido por el principio femenino, habitado por Cihuacóatl, Ocotlán y Coatlicue, y en él moraban los niños y los que todavía no nacían. Según Samuel Martí, la designación del cuadro para el poniente es muy clara, dado que la mujer es la dominadora de tal zona cósmica. La faz femenina fue situada definitivamente por los nahuas en la zona donde muere el sol. Es así que en el transcurrir del sol, del cenit al poniente, se presentaba un lugar de descanso, de origen de la vida y del paraíso, con un lago de aguas vitales, ricas en color y fecundidad. Los chimales o escudos son elementos asociados a la guerra, sobre todo si están atravesados por flechas. Se dibujan como círculos con cruces al interior y un punto al centro, con extensiones a base de líneas y en algunos casos con puntos indicando flechas. Tenemos algunas variantes de chimales o escudos y al igual se representan flechas de forma aislada con algunas de sus variantes. Brazos y manos van unidos y se dibujan de manera esquemática. Los brazos se presentan flexionados
Según Joaquín Galarza, la mano o mano de la justicia era el símbolo de San Cristóbal. Tenemos también algunas variantes de brazos y manos. Las mariposas de rasgos lineales se relacionan con el concepto de transformación y cambio. Y tenemos aquí también algunas variantes de mariposas. Mitlantecutli, o Señor de la región de los muertos, se representa de forma como cara humana, indicando los ojos por medio de círculos y la boca por un rectángulo. Al Mictlán iban todos los que morían de muerte natural y tenían que traspasar 9 regiones para lograr finalmente el descanso ante la presencia de Mitlantecutli y Mictlactecíhuatl, el Señor y la Señora de la muerte, regidores del inframundo. Tenemos aquí algunas variantes. Así, estos glifos con las variantes representan a Mitlantecutli, Señor de la región de los muertos, o bien al signo Miquistli, la muerte, del Tonalpohualli o calendario ritual. Los jarros son frecuentes, se presentan solos o al interior de círculos y algunos señalan que contienen pulque, la bebida ceremonial. Tenemos aquí unas variantes de jarros. Los pedernales a manera de cuchillos se usaron extensamente en tiempos prehispánicos, por lo general en un contexto ritual. Tenemos aquí unas variantes también de pedernales. El juego de pelota prehispánico tenía una función ritual y política, cuyo simbolismo se relacionaba con ritos de fertilidad, ceremonial guerrero y un significado astral de entrada a la tierra, donde el jugador se enfrentaba al finalizar la temporada seca a fuerzas del inframundo para asegurar la vida y el renacimiento de la vegetación. El juego era entonces una responsabilidad política del rey dentro del marco del ciclo del tiempo. Las pirámides, templos, representadas en la hacienda de Tecajete, muestran una factura totalmente indígena, como las que encontramos en algunos códices. En cuanto a la pesca, la vecina población de Pasoyucan tenía que tributar a los mexicas cada 80 días 40 peces y 40 ranas, por lo que es posible que en tiempos antiguos abundaran fuentes de agua que contuvieran estos animales. Durante el periodo prehispánico, el número 20 se representaba con una bandera, o Sepantli representa el número 20, que era la base del sistema numeral entre los grupos de filiación náhuatl. Sempoala provenía del vocablo náhuatl sempoali, que significa 20 o la cuenta completa de los dedos. La relación de Sempoala señala que los pobladores de la región adoraban a varios ídolos, entre ellos Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, a los que hacían ceremonias cada 20 días. También realizaban su mercado cada 20 días. En la matrícula de tributos, la bandera se emplea para indicar las cantidades que tenían que tributar los pueblos sojuzgados al imperio mexica. Con este panorama podemos decir que la mayoría de los glifos del acueducto Sempoala son de carácter indígena, con una clara influencia prehispánica sobre su propia cosmovisión. En cuanto al registro, este apartado únicamente habla sobre los glifos dibujados en la arquería de Tepeyahualco, de 68 arcos de medio punto con una longitud de 904.81 metros y de altura del arco central de 38.40 metros. El registro de estos glifos fue realizado por el grupo del séptimo semestre de la licenciatura en Artes Visuales del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo durante el año 2016. Para esto se utilizó un dron para fotografiar los glifos que se localizaron en los arcos más altos. Con este registro se busca reconocer cuántos glifos existen y dónde se localizan, si existe un patrón de distribución o bien los glifos se dibujaron de manera aleatoria, qué tanto se repite cada glifo, es decir, qué tan recurrente es cada glifo, y la asociación entre glifos, por ejemplo, si los escudos están asociados a flechas. El proceso de registro inició con el dibujo y la fotografía en campo. Después se realizaron los dibujos de los glifos, posteriormente los glifos de los arcos. Siguió la digitalización de los glifos y la digitalización de cada uno de los arcos. Todos los glifos fueron ubicados en su posición original en relación con el número de arcos. Por ejemplo, ahora sabemos que el arco 3 contiene 5 glifos,
o que en el arco 45 se localizan 9 glifos, es decir, cuáles son y dónde se localizan, así para cada uno de los 68 arcos. Este trabajo colaborativo se realizó entre los meses de marzo y junio de 2016 y aún está en proceso de análisis y posterior publicación. Finalmente, quiero agradecer y hacer un llamado para la salvaguarda de estos glifos, que son parte importante del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. Y agradezco el trabajo que realizaron los siguientes alumnos. Muchas gracias.